todos, continuando con el capítulo número 3 de formas de contaminación de problemática ambiental. Hoy vamos a abordar el tema de contaminación radiactiva. ¿Sí? Pues a modo de introducción, nuestro planeta siempre ha tenido la presencia de material radiactivo, siempre ha existido, incluso hay minas de uranio en el mundo donde se está extrayendo precisamente este elemento para hacer la energía de fusión nuclear, ¿sí? Pero en las últimas décadas las condiciones o las concentraciones de estos elementos se han alterado, ¿sí? Debido a modificaciones artificiales como las pruebas nucleares, como la energía nuclear, por ejemplo, ¿sí? Antes, en el pasado, en los 60s, en los 70s, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Incluso con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, ¿sí? Empezaron a trabajar con estos procesos de pruebas nucleares. Ellos fueron los primeros en sufrir el tema, pero en épocas demasiado diferentes. Entonces, esta es una prueba, por ejemplo, en las Filipinas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a hacer ensayos con este tipo de armas, ¿sí? Por eso hoy en día hay algunos acuerdos, ¿sí?, importantes entre algunas naciones. Hay unos que están como en veremos, ¿sí? Hay otros que continúan, precisamente para dejar de utilizar estas herramientas, estas armas tan fuertes, tan poderosas y tan dañinas que hay en el mundo, ¿sí? Accidentes nucleares, algunos terremotos, por ejemplo, como el de Fukushima, han aportado también a que se incrementen esas concentraciones, ¿sí?, que ya no son naturales sino antrópicas de elementos radioactivos, ¿sí? Muchas de estas pruebas nucleares incorporaron el cesio 137, ¿sí?, que es un nuevo radionúclido, ¿sí?, que se encontró en el mundo después de años y décadas de residuos de estas armas, ¿sí? Las tecnologías nucleares actuales pues han enfrentado a nuestra humanidad, ¿sí?, a contaminaciones que no existían antes. Obviamente, entre más se descubra algo nuevo, se aporte algo nuevo, pues eso siempre va a tener una consecuencia, y es el caso también de la energía nuclear, ¿cierto? Falta mucha investigación, pero también se ha hecho mucha otra sobre el comportamiento de los radionúclidos en el ambiente, ¿sí?, de nuestro planeta, ¿cierto? Pero, como les dije, es muy poco lo que se conoce al respecto, tal vez también por secretismo, también porque estas tecnologías las tienen las grandes potencias, con ideas loquitas o ideas sanitas, dependiendo, ¿sí? Pero este tipo de consecuencias que se ha visto a largo plazo, se ha visto en las regiones tropicales o en estos países tropicales como Filipinas, como algunos países del sur de Asia, islas del Pacífico, ¿sí?, donde se hacían este tipo de ensayos, y obviamente se están viendo en la actualidad en algunas zonas, por ejemplo, de Rusia, Ucrania, Japón, ¿cierto? Claro que Japón está en el Pacífico, pero más que todo en urbes, ¿sí?, debido a los accidentes que han tenido las plantas nucleares en el mundo, ¿sí?, la energía nuclear. ¿Qué es esa energía nuclear entonces? Es la que procede de reacciones de fisión o fusión de átomos en las que se liberan grandes cantidades de energía que se usan para producir electricidad, ¿sí? Se habla de que es energía limpia, pero no es tan así, porque los residuos de las varillas de uranio, ¿sí?, que se utilizan, o las barras de uranio que se utilizan para esa fusión de átomos, pues obviamente deja residuos, está activa, es altamente radiactiva y altamente contaminante, ¿sí? De hecho, hace parte de las radiaciones electromagnéticas ionizantes, ¿cierto?, de las que hablo en contaminación electromagnética. La radiactividad entonces se refiere a la actividad de los cuerpos que se desintegran emitiendo diversos tipos de radiaciones. Por ejemplo, el plutonio, ¿sí?, el plutonio 94, con que es altamente radioactivo, ¿sí? Algunas de estas sustancias, al bombardearlas, o sea, vamos a ver ya en un momentico qué es,
que chocan esa energía o les chocan energía y las bombardean con energía para que ellas se separen en otros átomos y fracciones de otros elementos, pues las hacen altamente más radioactivas, porque en su estado natural no es tan radioactivo, ¿sí? Pero cuando las bombardean con energía o con choques entre átomos, sí las vuelven altamente radiactivas, ¿sí? Por ejemplo, el plutonio, como les decía, se utilizaba para la fabricación de bombas atómicas, ¿sí? También por eso es que es un lío y es una pelea también, y es algo muy peligroso conseguir plutonio o uranio para hacer locuritas, por ahí, ¿cierto? Que hemos escuchado en estas películas de Estados Unidos, ¿cierto? Siempre hay un cuerpo radiactivo que se desintegra, emite radiaciones siempre. Obviamente al desintegrarse se va liberando esa energía y va lanzando otro tipo de partículas, como les decía, ¿cierto? Dependiendo de esa radiación, ¿sí? El núcleo de átomos se va desintegrando y va emitiendo ciertos tipos de radiaciones, ¿cierto? Por ejemplo, y obviamente dependiendo de eso, vuelve y juega, sirve para ciertas actividades. Por ejemplo, los rayos X, las tomografías computadas, ¿sí? Que generan cierto tipo de radiación, ¿cierto? Si el cuerpo sigue estando reactivo, si tras esa liberación se vuelve y se desintegra de nuevo, ¿cierto? Dejando escapar más radiactividad. Por eso es que después de bombardear el uranio con este tipo de energía, ¿sí? O de radiación, y también después o el plutonio, ¿sí? Se vuelve incluso más radioactivo, y ahí es cuando se vuelve más peligroso, ¿cierto? Y obviamente tras una serie de desintegraciones, este deja de ser radioactivo y se vuelve estable el elemento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? El número de átomos radioactivos por periodos de desintegración, por ejemplo, de algunos elementos, ¿sí? Entonces, a medida que se va dando esos choques que los que les estaba hablando, pues la desintegración se va haciendo aún más pequeñita, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente se vuelve estable esos átomos. Pero ¿cuánto tiempo necesitan estos elementos? Bueno, el oxígeno solo necesita 122 segundos, ¿sí? Vámonos para el yodo, que es algo también que es muy peligroso para la salud. Necesita 8.8 días, ¿sí? El cesio, ¿sí? Que se escucha mucho. Dice 30.07 años, ¿sí? El radio, 1620 años. Y esto aumenta, ¿sí? El potasio, 40, ¿sí? Estos son los átomos o los isótopos, ¿sí? 1.28 por 10 a la 9 años, ¿sí? O el uranio 235, que es el más peligroso, el más traficado y el más de todo, se demora 7.038 por 10 a la 8 años, ¿sí? Es mucho tiempo, muchos años, para que el uranio, ¿sí? Que se está utilizando en energía nuclear sea estable, ¿sí? Y no produzca ningún daño, no produzca ningún tipo de alteración, ¿sí? Entonces, ¿qué es fisión y fusión nuclear? Ya lo vamos a ver más adelante en un videito, pero así a largos rasgos, es que un neutrón, ¿sí? Se le inyecta cierta energía con neutrones, choca con el uranio cambia su isótopo a 236, pero este libera otros neutrones, ¿sí? En su camino, y otros residuos, ¿sí? Pero este se vuelve más radioactivo. Miren que gana un átomo, ¿sí? O un isótopo, ¿sí? Entonces se vuelve más y más pesado, por decirlo así. Mientras que la fusión nuclear, ¿sí? Que es la que se está tratando de experimentar con hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Es en la que dos elementos, ¿sí? Se juntan con un alto choque de energía, ¿sí? Y se separa por un lado un neutrón, y una nueva molécula queda fusionada, produciendo en medio de esto altos choques o altas energías, ¿sí? Que es lo que produce la energía eléctrica, es lo que se aprovecha para la energía eléctrica. A ver si me sale.
Con sus veranos cálidos y sus inviernos extremadamente fríos, Canadá consume casi 600.000 gigavatios hora de electricidad al año. Y el 15% de toda esa energía procede de la división del átomo. La energía nuclear es barata y limpia. El truco está en conseguir que sea segura. Así que, ¿cómo lo hacen? Para las 4.000 personas que trabajan en Bruce Power en Ontario, Canadá, la limpieza es una obsesión. Cada día comienza con un olfateo rápido de las axilas, realizado con una nariz electrónica altamente sensible. Limpio, no olvide su bolsa. Pero aquí lo que les preocupa no es el mal olor corporal, sino la radiación. Porque Bruce Power no es el nombre de un superhéroe australiano. Es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Bruce Power, que ocupa más de 9 kilómetros cuadrados, cuenta con 8 reactores nucleares, cada uno de los cuales es capaz de generar más de 750 megavatios de electricidad. En total, suficiente para abastecer a una ciudad de 5 millones de habitantes. Y hoy es un día especial, porque el personal de Bruce Power hará el mantenimiento de 2 de sus reactores nucleares. Y eso significa que por primera vez en casi 30 años nos permitirán entrar para ver elementos que normalmente no se ven. Elementos que normalmente están ocultos tras 2 metros de hormigón macizo y un cartel de no pasar de aspecto intimidante. El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Por eso han llamado al mandamás de Bruce Power, el consejero delegado Duncan Hadrow. El reto, a mi modo de ver, es desmontar el núcleo del reactor, que lleva funcionando 25 años. Eso implica desmontar muchos componentes que han sido irradiados. Y evidentemente esa no es tarea a la que podamos enviar operarios humanos, así que ha hecho falta desarrollar la robótica. Si enviasen a frágiles humanos a hacer un trabajo como este, se volverían enseguida del mismo color que Homer Simpson, solo que con menos pelo. Así que han reclutado a un equipo de R2-D2 hechos a medida y a prueba de radiación, a los que transmiten las órdenes a distancia desde el centro de control de la central. Una vez retiradas las barras radiactivas del núcleo, nos dicen que ya es seguro entrar. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. Si se activase el núcleo, estos trajes no valdrían de nada. En cuestión de segundos estaríamos fritos. Una vez revisado, limpio y reconstruido el núcleo del reactor, es hora de volver a rellenarlo con uranio mágico. El uranio se encuentra en una roca oscura llamada pegblenda. Pero estas rocas contienen menos de un cuarto de un 1% de uranio. Así que hay que triturar, disolver, lixiviar, filtrar y secar mucho antes de conseguir uranio natural suficiente para usarlo como combustible nuclear. A continuación, el uranio se introduce en barras de medio metro de longitud, fabricadas con un material resistente al calor y la corrosión, una aleación de circonio. Después se sueldan las barras para crear haces de leña propios de la ciencia ficción. Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1 millón de kilovatios hora de electricidad. Se preguntarán por qué estos hombres son tan imprudentes como para manipularlos con tanta despreocupación. Pues porque en este momento, estos haces solo desprenden cantidades apenas perceptibles de radiación. Para que cobren vida, deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de haces de combustible. Y cuando los 5.760 haces están colocados, empieza el espectáculo. Échense para atrás. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son un poco excitables. Y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. Por supuesto, lo importante de una reacción nuclear en cadena es saber cómo detenerla. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Entonces es cuando Bruce Power se hunde hacia el fondo de la Tierra y reaparece al otro lado del mundo. Es broma.
De hecho, los técnicos de la sala de control están muy relajados. El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. Así que no hay potencia suficiente para volar el tejado de Bruce Power, pero sí de sobra para generar una inmensa cantidad de calor. El calor se usa para convertir agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde el control de la misión. Estas enormes turbinas, colocadas en una sala de turbinas de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura, convierten el vapor en electricidad. Como una violenta tormenta de vapor que hiciese girar las aspas de un molino supersónico, la turbina gira a 1800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda de hámster convierte el movimiento en más de 750 megavatios de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Todo esto crea un pequeño problema: los residuos nucleares radiactivos. Tras aproximadamente un año en el núcleo, los haces de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radiactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas con total seguridad, como nos explica el director de Medio Ambiente, Doug Boreham. Las introducimos en estas piscinas para que baje su temperatura y para que se disipe la radiactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 730.000 haces de combustibles radiactivos. Así que la próxima vez que enciendan la tostadora, piensen por un momento en el encargado de limpiar la piscina. La pregunta aquí que queda es, ¿cómo limpian esa agua? ¿Y qué hacen con esos residuos de esos tubitos que ya fueron utilizados para la radiación, ¿sí? Para generar el vapor de agua y la electricidad, ¿sí? ¿Cómo manejan eso? No lo dicen en el video, pero sería una buena interrogante para saber qué hacen con esto, porque es una agua que tiene cantidad de radiación, ¿sí? Y es que ahí está el tema: la radiactividad no se puede oler, no se puede tocar, no se puede ver, ¿sí? Así como los campos electromagnéticos, es algo que no se siente, no es palpable, y eso hace que no sepamos bien en dónde estemos parados, sobre todo, por ejemplo, en Fukushima, ¿sí? Por eso es que se creó algo que se llama el contador Geiger, que es el que permite medirla y es el que suena extraño cuando hay mucha radiación o poquita radiación o no hay nada de radiación, ¿cierto? Y esos sonidos son chasquidos que detectan átomos que ya se han desintegrado y que están rodeando en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tiene entonces la energía nuclear actualmente en el mundo? El primero, como todo, crecimiento poblacional, ¿sí? Y el crecimiento poblacional habla de crecimiento mundial de plantas. ¿Por qué? Porque hay que generar electricidad de una manera eficiente, ¿cierto? Pero después de Fukushima, después de lo que pasó en el terremoto de Fukushima, pues esos planes de crecimiento mundial de plantas han frenado actualmente, pero en el pasado, como les dije, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom completo por estas plantas, por esta tecnología, por la producción de energía limpia, ¿sí? Porque así la llaman, limpia, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Pero vuelve y juega. En el 90, después de tener 420 reactores, hubo un accidente en Inglaterra, ¿sí? Que frenó también esa alta demanda y esa alta construcción de plantas nucleares. O sea que entre más accidentes nucleares ha habido en el planeta, eso ha sido como el freno de mano que le han puesto muchos países en el mundo para crecer de esta manera. La contaminación radioactiva es otro de los problemas que tiene la energía nuclear. Con el descubrimiento de esta misma energía, ¿sí? Con el descubrimiento y la invención de la bomba atómica también, pues se han esparcido numerosos tipos de productos residuales, ¿sí? De estos ensayos nucleares, de los accidentes nucleares también. Por ejemplo, en Ucrania, sobre todo, Chernobyl ha sido uno de los grandes problemas que ellos tienen ambientalmente hablando.
muy difíciles de controlar. De hecho, hace unos meses tuvieron un incendio en uno de los bosques que estaban contaminados. Eso hace diseminar estos contaminantes radioactivos en la atmósfera y esparcir un poquito más el tema. ¿Por qué? Porque se necesita cientos de años para que se estabilice el tema ahí, y más si no hay una desintegración constante de los átomos, ¿cierto? Entonces el tema es muy delicado cuando pasa alguna actividad extraordinaria, por ejemplo, en estas zonas de contaminación, ¿sí? Lo mismo está pasando en Fukushima, ¿cierto? Entonces también afecta en la salud pública. Los ensayos también fueron, los ensayos de las bombas en el Pacífico, en estas islas del Pacífico, no tuvieron en cuenta que es como la contaminación atmosférica, la emisión, ¿sí? Por vientos se difunde, ¿sí? La fuente se mueve, ¿sí? O sea, la fuente mueve la emisión y eso se mueve a otros lugares donde pudieron haber caído estas nubes tóxicas con todo este contaminante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es contaminación? Ya que vimos todo lo de la energía nuclear y demás, pues es el aumento de la radiación natural de un lugar, de un ecosistema o del planeta, también se está hablando así, porque hemos utilizado los seres humanos sustancias radiactivas naturales o producidas artificialmente, o por un mal manejo de estas sustancias, ¿sí? Los accidentes, por ejemplo, nucleares. Ese es el ejemplo, o el uso de bombas atómicas indiscriminadamente, o los ensayos que hoy en día todavía se ven las consecuencias de estos ensayos que hicieron en el Pacífico, en las islas del Pacífico. Vuelvo y repito, las consecuencias de Chernobyl, de Fukushima y de otros accidentes también se ven hoy en día, ¿sí? Se necesita mucho tiempo para dispersar o para disminuir o desintegrar, ¿sí? Como ya hablamos, estos átomos, ¿sí? Las fuentes de contaminación, pues las pruebas nucleares es una de las fuentes, ¿sí? Porque son de tres tipos. Están las atmosféricas, su nombre lo dice, cuando las hacen explotar en la atmósfera; las estratosféricas, que es las que tienen las armas o cohetes, o las que siempre amenazan los países, ¿sí? Y las subterráneas y submarinas, ¿sí? Que pues su nombre mismo lo indica, se hacen en los océanos y que producen una contaminación incluso mucho más grande que la que producen las atmosféricas o los estallos atmosféricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es en nuestro centro básico de comida, que es el mar, ¿cierto? Recuerden. Pero también por evaporación, ¿sí? Estas pueden ir a la atmósfera y crear lluvia radiactiva, o incluso las mismas que se hacen, o los mismos ensayos que se hacían, ya no, excepto Corea del Norte, que se hacen en la atmósfera, pues estas producen lluvia radioactiva y pues las consecuencias son terribles, ¿cierto? Como les dije, las pruebas nucleares son las más peligrosas, ¿sí? Junto con las oceánicas, ¿sí? Por todas las diversidades y las conjunciones de emisión, la fotoquímica de la atmósfera, los vientos y la dispersión de estos contaminantes, ¿cierto? Dependiendo de la fuerza de explosión y también y el aumento de la temperatura por la fusión que hay ahí, pues obviamente altera absolutamente lo de la atmósfera, lo que les decía, ¿sí? Y pues obviamente la contaminación se vuelve aún más severa, ¿sí? La manipulación de sustancias radioactivas, ¿sí? También es un peligro, es uno de los peligros que tiene la contaminación radioactiva. Hay que tener muchísimo cuidado, gente muy bien entrenada, gente muy capacitada, no nuestro mero, nuestro mero no lo es, pero porque la producción de los lingotes de uranio, de torio, de plutonio, ¿sí? Pues conlleva ciertos tipos de procesos, como lo vimos en el video, ¿sí? De lavados, de compresión, ¿sí? Aunque, ¿sí? Digámoslo así, en las minas y en la compresión y todo esto no se libera tanta energía como cuando se está en la etapa de funcionamiento de los reactores, lo vimos en el video, ¿cierto? Pero la manipulación después de esas barras, cuando limpian los núcleos, ¿sí? Como lo vimos en el video, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les decía
¿qué pasa con esas barras después de los 25, 30 años o 15 años que dijeron ahí que removían el agua? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con esas barras? ¿Sí? Sabemos que tienen que tener una muy buena manipulación, tienen que ir a un almacenamiento subterráneo de no sé cuántas capas de concreto, ¿sí? Pero aún así, una mala manipulación de alguien que no esté entrenado es muy, muy, muy peligroso, ¿sí? La lluvia radioactiva, ya hablamos de ella, ¿sí? Que es provocada por tanto por los ensayos nucleares o, ¿sí?, por accidentes de plantas nucleares o, Dios no lo quiera, otra loquera de dos loquitos, ¿sí?, que estén en el poder. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, emiten estas partículas radioactivas en la atmósfera, se mueven, se mezclan, se liberan, ¿sí?, y son transportadas bajo lluvia, en forma de lluvia, ¿sí?, a ciertos lugares, muchísimo lejos, miles de kilómetros. Por eso es que muchas islas del Pacífico o el sur de Asia se vio afectada en algún momento, porque eso llegó allá, ya les cayó en su comida, ya les cayó en sus tierras, les cayó en sus techos, en su piel, y empezó el tema de contaminación allá también, y todavía se ven efectos hoy en día, ¿sí? Entonces, gracias a Dios no hay más pruebas. Bueno, no sé Corea cómo lo hace, Corea del Norte, pero las grandes que se hacían, las grandes potencias, ya no. Entonces, pero desafortunadamente se ve consecuencias. Fukushima, con los accidentes de Fukushima y Chernobyl, también se evidenció ese movimiento de contaminantes por lluvia radiactiva en algunos otros lugares del Pacífico. Más que todo mar abierto, gracias a Dios, no en zona continental o de islas, pero igual está la contaminación y el mundo entero está encima de Fukushima en estos momentos, ¿cierto? Efectos que producen estas contaminaciones. Hay varios grupos, está el grupo de los que producen cáncer, ¿sí? Ejemplo muy grande es Madame Curie, ¿sí? Marie Curie, que fue la primera en trabajar con isótopos radioactivos, ¿sí?, de separación de elementos radioactivos. Fue la creadora de los rayos X en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hizo una máquina que aportó a ayudar mucho más al diagnóstico de heridas y huesos rotos en los hospitales de guerra en ese entonces. El cuento con ella fue que ella utilizaba pinceles y mojaba el pincel, ¿sí?, con el isótopo radioactivo, se lo mojaba con la boca y movía y hacía no sé qué y volvía, y ahí fue también parte de su contaminación. Lo mismo otras señoras en Francia, también por allá en épocas después de la guerra, que hacían lo mismo con relojes, ¿sí?, y murieron de cáncer bucal. Y ella, pues obviamente, y su hija trabajaron, fue más directo, no solo con la boca, sino manipulación, sí, directa, con la mano, no sé qué, la ropa, y pues en esa época, ¿sí? Pero lo que hace es alterar completamente las células, el ADN de las células, y ahí empieza el crecimiento normal de las células con cáncer, ¿cierto? También mutaciones genéticas es otro grupo de efectos, ¿sí? Por lo mismo, porque se desordenan las moléculas de ADN en las personas, en las células, sobre todo en los fetos. La alteración puede ser causada directamente por radiación o por contaminación por lluvia, o sea, efecto Chernobyl, ¡pum!, y se emitió la radiación y ahí se contaminó. De hecho, esto es un ejemplo de Chernobyl. Este niño, ¿sí?, nació así, con hidrocefalia y alteraciones genéticas, porque la mamita, cuando fue el accidente de Chernobyl, estaba embarazada de él y tuvo daños completos en el feto por radiación. También daña los óvulos o los espermatozoides fértiles de las personas, las vuelve estéril, ¿sí? Y también produce daños en los tejidos. Entonces hay personas que incluso murieron de una, severamente quemadas por la radiación. De hecho, hablan de un héroe del terremoto de Fukushima, de un señor o un grupo, creo que eran 5 ingenieros en Japón, que sacrificaron su vida por ir a apagar el reactor. Hay una manera también de apagarlo manualmente, o sea, una es automática, como mostramos en el video, la otra es como con un sistema manual, y ellos, o sea, automáticamente no se pudo porque se fue la energía eléctrica y eso falló,
Y ellos 5 sacrificaron su vida y lo hicieron manualmente para apagar el reactor, porque si no, el daño hubiese sido gravísimo y no hubiese sido solo Fukushima, sino todo Japón el que hubiese sufrido las consecuencias del terremoto. Entonces, y ellos sufrieron quemaduras, murieron como a los poquitos días, como a los 5 días después de eso murieron, por la fuerte radiación, como decían ahí, los quema, los tuesta, ¿sí? Y sí, pues la muerte es no instantánea, pero sí a largo plazo y muy dolorosa, o sea, perdón, a corto plazo y muy dolorosa. Y obviamente pues esto produce desórdenes genéticos variables, dependiendo de la exposición y dependiendo de... eso también fue en Chernobyl, ¿sí? Como ven hay deformación de la médula espinal, de la cabeza, de algunos huesos, ¿sí? Entonces las deformaciones son fuertes. Algunas otras deformaciones es, por ejemplo, en fusión de gemelos, ¿sí? Los gemelos se fusionan. Por lo mismo, como hay daño en el material genético, cuando son gemelos, los humanos se dividen en 2 células. Si no hay división celular por alguna alteración genética, entonces el gemelo se le vuelve un parásito al que creció normal, como el de esta niña, que la creían una diosa en India, ¿sí? O así quedan fusionados como estos tres ranitas, ¿sí? Eso pasa, ¿sí? De hecho ahí está ese problema de estos bebecitos que nacen pegaditos de un costado, de la cabeza o de piernas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas son alteraciones genéticas que se han comprobado que han sido por radiación, ¿sí? O este señor del sur de Asia, que ese tipo de malformaciones genéticas, ¿sí? Digamos, él tiene un problema en su sistema inmunológico alterado, ¿sí? Y que le lleva a que estos son unos tipos como de llagas que él tiene, ¿sí? Como un tipo de herpes, ¿sí? Que su sistema inmunológico, pues que está dañado, fue dañado cuando, desde niño, desde feto, ¿sí? No es capaz de pelearle, ¿sí? Y por eso se llenó de este tipo de llagas, ¿sí? O este es otro tipo de malformaciones en animales, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía en contaminación electromagnética que muchas mujeres embarazadas, o la mayoría, ¿sí? No pueden hacerse una radiografía o una tomografía debido a esa exposición poquita, pero terrible para su bebé, ¿sí? Que puede sufrir ese tipo de mutaciones genéticas o malformaciones. El otro grupo, los embriones durante el embarazo, voy acá, ¿sí? Nosotros cuando somos apenas embrión, ¿sí? O sea, somos ese pedacito de célula chiquitica, ¿sí? Apenas un ojito y un pedacito de corazón. Somos muy, muy, muy sensibles y lo que les decía, las mamitas no pueden hacerse radiografías. También por eso no pueden tomar medicamentos, ¿sí? Porque se dan alteraciones genéticas, ¿sí? De los embriones. Y la radiación obviamente produce las alteraciones genéticas que acabo de mostrarles, ¿sí? Y, o incluso puede producirle el aborto, ¿sí? Por la misma cantidad de radiación durante el embarazo y la puede incluso matar a ella. La otra, esta es una fotografía de una sobreviviente de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y son esas las quemaduras por exposiciones excesivas. Él sufrió, estas son sus cicatrices, esto es actual, es una persona como de 90, 80 años, algo así, ¿sí? Y así fue como quedó quemado después de la bomba. Si ven, si observan, muchachos. Es muy letal las quemaduras, ¿sí? Y de pronto también estos ingenieros que les digo de la planta de Fukushima sufrieron quemaduras, ¿sí? Porque las dosis de estas exposiciones son de 10.000 rads, es muy, muy, muy alta la radiación. Se da más que todo en plantas nucleares, bueno, les digo lo que hicieron los ingenieros o en esto que hizo la Segunda Guerra Mundial. Cuando estas personas sobreviven como este señor, pues quedan con estos daños, no solo en su piel, sino también internos, ¿sí? También se habla de algunas malformaciones internas por quemadura y exposición, ¿sí? Como el cerebro, como los intestinos, los riñones, el hígado, los pulmones también se ven severamente afectados por estas exposiciones y son quemados por estas exposiciones. Es realmente desgarrador ver cuando él era un niño, porque eso fue una foto cuando era un niño,
cómo quedó tan en carne viva. Entonces ahí es cuando lo pone uno a pensar, ese tipo de tecnologías son terribles para la humanidad, ¿sí? Lo mismo lo pone a pensar esto, los accidentes radioactivos, chicos. Voy a hacer un recuento de los más grandes que han habido en el mundo, ¿sí? Que han existido. En el 57 fue uno que también que hizo recular a muchas naciones para montar plantas nucleares. Fue el de Sellafield en Reino Unido, ¿sí? Empezó con el incendio del reactor número 1 que ellos tenían en la planta, donde se generaba plutonio para el programa británico de armas nucleares. Estos ensayos y este accidente hizo recular a Reino Unido con sus armas nucleares. Eso fue su llamada de atención y dijeron no, para atrás. La planta y el reactor arde por muchas horas. Obviamente al arder esto libera mucha cantidad de sustancias radiactivas en el aire por la nube tóxica que estos incendios generan. Y miren, llegó a Suiza esa nube tóxica, ¿sí? Atravesó mar, atravesó el océano Atlántico, ¡pum! Y llegó mucho más lejos de lo impensado, ¿sí? Mucha gente perdió sus cosechas, mire aquí lo dice, litros de leche contaminada fueron desechados obviamente. No me alcanzo a imaginar cuántos animales también fueron sacrificados por la exposición a esa nube tóxica, ¿sí? Y la planta actualmente está siendo desmantelada, ¿sí? Limpiada, desmantelada y para nunca más volver y dejar la isla ahí desierta. Harrisburg en el 79 también vuelve y juega con una combinación terrible de fallas técnicas y malas decisiones humanas. Esa es la planta de 3 Mile o 3 millas, ¿sí? En Estados Unidos. Sacaron mucha gente en cierto radio de distancia cercano a la planta, sacaron a muchas mujeres y niños, ¿sí? Del lugar, sin preguntas, sin respuestas, solo váyanse. Hay incluso un documental muy bueno en Discovery sobre este accidente, ¿sí? Y hay más preguntas que respuestas frente a este accidente, ¿sí? Entonces, pero fue muy grave en sí. Chernobyl, el que les he hablado en todo el rato, ¿sí? Se sabe que fue el más grave de la historia, todavía se ven las consecuencias, hubo un incendio, todavía están preocupados por el humo de ese incendio, incluso hay gente que ha retornado a vivir en los últimos 15 años, no le tienen miedo a la radiación, dicen que están adaptados, en fin. Pero Chernobyl era una de esas grandes ciudades soviéticas nucleares, como las que hay en Rusia actualmente, y todo era en torno a la planta, ¿sí? Y solo entraban y salían personas que trabajaban en la planta. ¿Qué pasó? Pues que explotó la unidad 4 del reactor, ¿sí? O el reactor número 4, es una cosa gigantesca. Explotó por un accidente de fusión, ¿sí? Y obviamente pues al explotar hubo vapor de agua, ¿sí? Voló la tapa del reactor para los cielos y obviamente eso liberó vapor de agua contaminado de radiación. Dicen que son 1000 toneladas, ¿sí? Lo que pesaba la tapa, o sea que era una cosa enorme y para volarla, entonces la cantidad de energía era inmensa, ¿sí? Se habla que Ucrania entero, mucho parte de Ucrania, Chernobyl, pero muchos kilómetros a la redonda, ¿sí? Alcanzó esta contaminación. También Bielorrusia en ese entonces, ¿sí? Se contaminaron, muchos bosques alrededor también se contaminaron, ya lo comenté, y pues causó daños tremendos genéticos en la gente, quemaduras, muertes, cánceres y demás que todavía están ahí en procesos de muchísimas demandas, ¿sí? Eso fue en el 86, muy, muy fresquito. David Weiss en el 2002 también fue un problema de corrosión, de mal mantenimiento de la planta, ¿sí? Digamos, el mal manejo, la mayoría de esos accidentes han sido mal manejo técnico, falta de mantenimiento, falta de atención. Por eso, por ejemplo, cuando hablaban de cambiar o de limpiar el reactor en Canadá, costaba millones de dólares. En este momento están en proceso de colección del dinero para hacerlo para hacer esa limpieza del reactor, ¿sí? En este momento o el año que viene allá en esa planta de Canadá,
¿sí? Porque cuesta millones de dólares, eso no son 3 pesos, son millones de dólares. Entonces por eso también muchas plantas, muchos dueños de plantas o gobiernos se hacen los locos con ese mantenimiento porque es supremamente costoso. ¿Y eso qué hace? Ocasiona estos errores de las plantas, estos daños, ¿sí? Entonces desafortunadamente son una serie de factores que hacen que, pues, ¿sí? O la madrecita naturaleza le da por mover la tierra y nadie contaba con su astucia y pasó lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, ¿sí? Que la planta, después del terremoto y después del tsunami, pues primero el terremoto la inestabiliza y segundo toma tsunami, segundo knockout, pues sí, hizo que la planta entrara, digamos, por la falta de electricidad, la planta y por el terremoto, pues la planta no tuvo el sistema de emergencia activo, se descoordinó absolutamente todo y obviamente estalló y lo que ya conocemos sobre la planta de Fukushima, los 5 ingenieros que se sacrificaron por apagar manualmente la planta y que la cosa no fuera, o el reactor, perdón, y que la cosa no fuera peor, ¿sí? Obviamente todavía se ven las consecuencias, todavía hay manejo de residuos en Japón, tienen un problema de manejo de residuos gravísimo, no saben qué hacer con cierta cantidad de residuos de cierto componente que produce cierta radiación, pero que se destabiliza en corto tiempo, como en unos 5 años, entonces no produce las contaminaciones tan fuertes como el uranio o el plutonio, ¿sí? Pero hay riesgo y todavía, incluso hay gente que todavía no ha vuelto a sus casas después de este episodio de hace 9 años, ¿sí? Y hay algo que también hay que tener en cuenta después de, ¿sí? Cualquier accidente. Este es un ejemplo de Fukushima y habla que las margaritas empezaron a mutarse, se fusionaron, lo que les mostré de alteraciones genéticas, ¿sí? Aquí se evidencia, ¿sí? Están todavía en investigación, gracias a Dios Japón es un país muy juicioso, técnico, tecnológico, muy avanzado, con muchos recursos para hacer estudios juiciosos sobre estas consecuencias, sobre estas alteraciones y obviamente sobre su problema a largo plazo y todas las consecuencias que ha sufrido el país después de ese terremoto y ese tsunami. Reflexión sobre esto, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Pienso que esta es una de las energías que en algún momento tiene que parar, tiene que dejar de funcionar, ser reemplazada por energías limpias, ¿sí? Limpias en el sentido de que pues, se puede desarrollar de una mejor manera, sustentable, ¿sí? Sin causar daño alguno a la población como estas plantas lo han causado o estas bombas atómicas lo han causado, y que ojalá en el mundo nunca volvamos a utilizar estas bombas o estas armas porque realmente han causado mucho daño y muchas consecuencias negativas para mucha gente en el mundo. Muchachos, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la explicación. Cualquier duda, sugerencia, observación, comentario, ya saben, en el grupo de Teams o por medio del email institucional. Que tengan un feliz día. Chao.